El reloj de pared, con su tic-tac constante, marcaba las 11:55. Las agujas parecían moverse más despacio esa noche, como si el tiempo también sintiera el peso de la espera. La anciana, sentada junto a la ventana, observaba el reflejo de la luna sobre el vidrio. Sus manos, delgadas y frías, descansaban sobre el regazo. Afuera, el viento susurraba entre los árboles desnudos. Era una noche como tantas otras. El mismo silencio, la misma soledad, la misma sensación de estar de paso por un mundo que ya no la recordaba. El aire de la habitación estaba impregnado del olor leve de las flores secas que había dejado sobre la mesa del comedor. Todo parecía suspendido en una calma melancólica, sin pasado ni futuro. Pero esa noche, algo se sentía diferente. No podía explicarlo, pero el aire tenía otra densidad, un pulso escondido, una vibración leve que parecía venir de un lugar que no se ve. Era como si el mundo contuviera la respiración. La anciana levantó la mirada hacia el reloj, y sin saber por qué, pensó: quizás esta noche, el cielo quiera decirme algo. El cuerpo le pesaba. Los años habían dejado en sus huesos una fatiga que no se alivia ni con el descanso. Pero el cansancio más profundo no era físico, sino del alma. Había aprendido a vivir con la rutina del silencio, con los días que pasaban sin sobresaltos, con la ausencia de voces queridas. Cada mañana despertaba y se preguntaba por qué seguía aquí. No con desesperanza, sino con resignación tranquila. Había amado, había perdido, había orado sin recibir respuestas claras. Y aunque nunca había dejado de creer, sentía que su fe se había vuelto una llama pequeña, como la brasa que persiste cuando el fuego se ha ido. A veces pensaba que Dios se había olvidado de ella, pero no con rencor. Más bien con ternura, como si dijera: está ocupado con los que aún tienen camino por recorrer. Y sin embargo, en lo más hondo, una voz pequeña, antigua, seguía diciendo: todavía no es tu final. No sabía de dónde venía esa frase, pero esa noche la escuchó con una nitidez que la estremeció. El alma, cansada pero viva, se estremeció como una hoja ante un soplo invisible. En el rincón del comedor, una vela encendida ardía frente a una imagen del arcángel Miguel. No era grande ni lujosa, solo una estampa vieja, con los bordes gastados por los años. La anciana la miraba todas las noches antes de dormir, y aunque sus oraciones se habían vuelto silenciosas, el gesto seguía siendo el mismo, una entrega sin palabras. Aquella noche, sus labios se movieron con lentitud. No recordaba del todo las oraciones, pero eso no importaba. La oración no estaba en su voz, sino en su respiración. En cada inhalación, un ruego. En cada exhalación, una rendición. Cuídame, aunque no lo merezca. Esa fue su única frase, dicha con un hilo de voz. El aire pareció escucharla. La llama de la vela vaciló, como si alguien invisible hubiera pasado junto a ella. Por un instante, la habitación pareció agrandarse, llena de una calma viva, tangible. La anciana lo sintió, alguien la había oído. El reloj marcó otro minuto. 11:56. El cielo se inclinaba lentamente hacia la tierra. Durante años había creído que el silencio era la ausencia de Dios. Lo había temido. Lo había llenado con recuerdos, con canciones, con oraciones mecánicas. Pero esa noche, el silencio era distinto. No era vacío, era espera. Una espera viva, como si algo o alguien estuviera al otro lado de la calma, observando, respirando con ella. El reloj marcó un nuevo segundo, y el sonido pareció extenderse más de lo normal. Tic, tac. El eco del metal se mezcló con su respiración, y de pronto, sintió que el aire tenía peso. No el peso de lo pesado, sino el de lo presente. Era un silencio tan profundo que parecía mirar dentro de su alma. La anciana cerró los ojos. No sabía si soñaba o rezaba. Pero en ese instante, sin voz, pronunció dentro de sí: «¿Estás aquí?». Y no hubo palabra que respondiera, pero el aire se movió. Un soplo leve, casi imperceptible, rozó su rostro. Era la respuesta más pura que había sentido en su vida. Dios hablaba en el lenguaje del silencio. Abrió los ojos lentamente, y notó que algo en el cuarto había cambiado. No era la luz, la vela seguía ardiendo igual, sino lo que emanaba de dentro de ella. Una claridad interior, suave y profunda, comenzó a expandirse desde el pecho. No era emoción ni consuelo, era conciencia. Esa luz parecía iluminar no el mundo exterior, sino su historia. Vio su vida pasar con una dulzura inesperada, los días felices, los duros, los olvidados. Todo tenía ahora una coherencia misteriosa.
Comprendió que nada había sido inútil, que incluso el dolor había sido parte del tejido de algo más grande. Esa comprensión no venía de su mente. Era un regalo. Una voz invisible, tierna y firme, parecía susurrarle en lo profundo. No estás fuera del plan. Todo sigue en marcha, incluso cuando no ves el movimiento. La anciana respiró hondo, y el aire le supo a perdón. En la penumbra, el reloj marcó 11:58. Faltaban 5 minutos. Y en esos minutos, el destino estaba a punto de girar. El sonido del reloj se volvió un corazón. Tic, tac, tic, tac. Pero ya no marcaba el paso del tiempo, sino el pulso de algo más alto. Cada segundo vibraba en la habitación como una nota de un himno antiguo, una melodía que solo el alma podía escuchar. La anciana miró hacia la vela, y vio cómo la llama se alargaba, como si quisiera tocar el aire. Una corriente leve recorrió el cuarto, moviendo apenas las cortinas. El viento no venía de afuera, era interior, espiritual. Sintió un cosquilleo en las manos, una energía sutil, un calor que no quemaba. Se llevó una mano al pecho y notó su corazón más tranquilo que nunca. Algo se acercaba. No con pasos, sino con presencia. Cerró los ojos y murmuró, «Estoy lista». El reloj marcó 11:59. El cielo contenía la respiración. Y en ese último minuto antes del cambio, todo el universo esperó con ella. El viento llegó sin aviso, pero no era viento. Las cortinas se movieron apenas, como si una mano invisible las tocara con suavidad. Ninguna hoja en el exterior se agitaba, ningún sonido venía de la calle. Aún así, el aire de la habitación se transformó, adquirió una densidad dulce, un perfume desconocido, entre el incienso y la lluvia recién caída. La anciana sintió una corriente tibia recorrerle los brazos. No era un temblor de miedo, sino de reconocimiento. Su cuerpo lo sabía, no estaba sola. Había algo, o alguien, a su alrededor, respirando con ella, sincronizado con su propio corazón. La llama de la vela comenzó a elevarse, más alta que antes, y su luz se volvió azulada. Un resplandor sutil llenó los rincones del cuarto, borrando las sombras sin deslumbrar. Era una claridad que no lastimaba los ojos, parecía venir de dentro de las cosas, como si cada objeto tuviera su propia alma encendida. La anciana susurró, «Eres tú». Y en el eco de su voz, el aire pareció responder con un suspiro. Giró la cabeza hacia el espejo que colgaba frente a la mesa. Durante un instante vio su propio reflejo, envejecido, cansado, pero luego, algo cambió. Detrás de su imagen apareció una luz azul, tan pura y tan suave que el corazón se le detuvo un momento. La figura no tenía forma precisa, pero su contorno irradiaba fuerza y ternura a la vez. Era el arcángel Miguel. No se presentó con truenos ni alas extendidas. No hacía falta. Su presencia llenaba el aire con una vibración silenciosa que contenía paz y poder. La anciana no sintió temor. Al contrario, sintió alivio, como si algo dentro de ella hubiera estado esperando ese momento desde siempre. El reflejo se movió, acercándose. Y aunque el espejo seguía colgado en la pared, la distancia entre ambos se disolvió. Era como si el vidrio se hubiera vuelto agua, y esa agua, luz. En su interior oyó una voz que no era sonido, sino pensamiento claro. No tengas miedo. Estoy aquí porque tu destino va a cambiar. La anciana tembló. No de frío, sino de certeza. El cielo había bajado, y lo había hecho por ella. Entonces, la luz salió del espejo y llenó toda la habitación. Era un resplandor azul profundo, vibrante, que no cegaba. Se movía como una respiración, viva, envolvente. En medio de esa claridad, la figura del arcángel se definió con suavidad. No era imponente, sino serena, no estaba lejos, sino frente a ella, con los ojos fijos en los suyos. El aire tenía peso de eternidad. El suelo parecía disolverse, y la habitación se convirtió en un espacio suspendido, fuera del tiempo. El reloj había dejado de sonar. Solo quedaban ella, la luz, y una presencia tan real que el alma misma se arrodilló dentro de su cuerpo. Miguel habló sin mover los labios, con una voz que se sentía más que se oía. Tu destino no termina aquí. El cielo ha decidido volver a escribir tu historia. La anciana no entendía lo que significaba, pero lo creyó. No porque quisiera creer, sino porque su corazón lo reconoció como verdad. En ese instante, la fe dormida de toda una vida despertó, como si el alma volviera a encenderse. La presencia del arcángel llenó cada rincón, cada sombra. Y donde antes había soledad, ahora había propósito.
El arcángel la miraba con una quietud que no era humana. No había prisa, ni urgencia, ni exigencia. Era la mirada de alguien que ya lo ha visto todo y, sin embargo, sigue creyendo en el bien de cada cosa. Su presencia llenaba el espacio como el amanecer llena el horizonte, sin ruido, sin permiso, pero inevitable. Dentro de la mente de la anciana, una voz comenzó a resonar. No era un pensamiento propio, era más claro, más antiguo, más profundo. Tu destino no termina aquí. Dios ha decidido comenzar algo nuevo en ti. Ella respiró hondo. No sabía si entenderlo literalmente o dejarlo caer en su corazón como una semilla. Miguel continuó, su voz suave, poderosa, sin sonido. Has creído que la vida te ha dejado atrás, pero tu nombre aún se pronuncia en el cielo. Tus días no son un final, son una siembra. Lo que diste, lo que perdiste, todo volverá transformado. La anciana no contestó. No podía. Su alma estaba inmóvil, sobrecogida por una paz que no había conocido nunca. Sintió que cada palabra no solo se escuchaba, sino que la tocaba, como si la voz fuera una mano de luz que rozaba su corazón. En ese instante, entendió lo que significa la esperanza. No es esperar que algo cambie fuera, sino dejar que la luz cambie dentro. Cerró los ojos. No por miedo, sino por rendición. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas, como el agua que limpia una piedra después de la tormenta. No tenía fuerzas para hablar, pero dentro de ella algo comenzó a orar. Si mi destino va a cambiar, hazlo tú, Señor. No quiero controlarlo, solo quiero estar donde tú estés. Esa fue su entrega, sencilla, pura, sin adornos. El arcángel extendió una mano sobre su cabeza. No la tocó, pero el aire entre ambos se iluminó. Una corriente cálida descendió desde lo alto y la envolvió. Era un fuego suave, sin dolor, que se expandía desde el pecho hacia todo el cuerpo. Cada rincón de su alma que había estado en sombra se volvió claro. Cada herida antigua comenzó a cerrarse. El reloj, aún detenido, parecía escuchar. No marcaba segundos, sino latidos. Y en ese silencio inmenso, el alma de la anciana fue abrazada por lo eterno. La luz que la rodeaba ya no estaba fuera de ella. Había entrado, llenándola por completo. Era una sensación imposible de describir, una mezcla de calor, ternura y fuerza. Su corazón se volvió ligero, casi transparente. El cuerpo, viejo y cansado, parecía respirar juventud. Todo en su interior ardía, pero no quemaba. Era un fuego que no destruye, sino que revela. En ese fuego vio imágenes, recuerdos, fragmentos de su vida que pasaban uno tras otro, envueltos en comprensión. Cada momento de dolor, cada error, cada pérdida, todo tenía sentido. Nada había sido en vano. El arcángel, aún frente a ella, permanecía inmóvil. Su luz palpitaba al compás de su respiración. Y entonces lo entendió, el fuego no era castigo, era renacimiento. Era la chispa divina restaurando lo que la tristeza había apagado. Este es el principio, oyó dentro de sí. Y el alma, ardiendo de amor, respondió sin palabras. Entonces, que se cumpla en mí. El destino había comenzado a cambiar. No en el futuro, sino en el instante presente. El fuego dentro de ella no era destrucción, era revelación. A través de esa claridad interior, comenzó a ver su vida como nunca antes la había visto. No eran recuerdos, sino una visión total, sin juicios, sin dolor. Cada momento, incluso los que creía olvidados, aparecía frente a ella como si flotaran en un río de luz. Vio su infancia, sus primeras risas, las promesas que un día creyó imposibles. Vio también los días oscuros, las lágrimas que nadie presenció, las veces en que sintió que rezaba en vano. Pero en esa visión comprendió que Dios había estado en todos ellos, incluso cuando el silencio parecía abandono. En cada pérdida, había una semilla de consuelo. En cada error, un aprendizaje secreto. En cada amor, un eco de la eternidad. Todo lo vivido formaba un tejido invisible, y en su centro, una sola palabra brillaba: propósito. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza. Era gratitud pura, por entender al fin que nada de su historia había sido desperdicio. El pasado ya no dolía, ahora la abrazaba. El arcángel Miguel avanzó un paso. Su luz se volvió más intensa, azul profundo, pero suave como un atardecer. El silencio se cargó de significado, y sin pronunciar palabra, él le mostró algo, una puerta de luz suspendida frente a ambos. No era una puerta material, sino espiritual. No conducía a un lugar,
sino a un estado. La anciana la contempló con asombro. Del otro lado no había imágenes, solo claridad. Una claridad viva, que parecía tener respiración propia. La voz del arcángel resonó en su alma. Este no es el final. Es el regreso. Lo que has sembrado en lágrimas, florecerá en luz. Tu tiempo no se acaba, se transforma. Ella sintió un estremecimiento profundo. No entendía del todo sus palabras, pero algo en su interior sabía que eran verdad. Miguel alzó una mano y señaló su corazón. El cambio que esperas no vendrá de fuera. Nacerá aquí. Cuando la luz esté completa en ti, el cielo y la tierra serán uno. La anciana bajó la cabeza, temblando de amor y humildad. El destino, comprendió, no es un camino que se camina, sino una presencia que se acepta. Entonces lo oyó. El reloj, que había marcado su vida entera, dejó de sonar. El tic-tac se desvaneció, como si el tiempo mismo hubiera inclinado la cabeza ante el misterio que presenciaba. En su lugar, un silencio total se apoderó de la casa. Pero no era vacío. Era un silencio que respiraba, un silencio que contenía el pulso del universo. El arcángel sonrió. Su rostro era pura serenidad. Ahora entiendes, dijo sin hablar, que el tiempo no manda sobre ti. Tú eres más antigua que los días. Has vuelto al instante donde todo comienza y nada termina. La anciana miró el reloj. Las agujas se habían detenido exactamente en las 12 en punto, el momento en que un día muere y otro nace. No sintió miedo. Sintió paz perfecta. El fuego dentro de ella se volvió calma, la luz azul empezó a apagarse lentamente, y el aire se llenó de perfume, el mismo aroma que había sentido al principio. El cielo había dejado su marca, y el destino, silenciosamente, se había cumplido. Después de que el reloj se detuvo, el silencio se volvió absoluto. No había sonido, pero ese silencio no era ausencia, era plenitud. La anciana sintió que el aire vibraba con una quietud viva, como si el cielo mismo contuviera el aliento para no interrumpir aquel momento. El arcángel Miguel permanecía frente a ella, inmóvil, con la mirada llena de ternura. Ya no necesitaba hablar. Su presencia era suficiente. En ese silencio, la mujer comprendió sin palabras que todo lo que había pedido alguna vez había sido escuchado, aunque las respuestas llegaran envueltas en espera. La luz azul del arcángel comenzó a atenuarse, no como una desaparición, sino como quien se funde con el aire. La habitación seguía llena de su esencia, el perfume, el calor, la calma. Por primera vez en muchos años, la anciana no sintió necesidad de preguntar nada. El silencio del cielo no pedía explicación. Solo pedía confianza. Entonces lo sintió, un ritmo, una expansión, una respiración que no era suya. El universo entero parecía inhalar y exhalar a través de ella. El corazón le latía despacio, acompasado con algo infinito. Era como si el cielo respirara con su cuerpo, y ella formara parte del aliento de la creación. El arcángel Miguel le habló por última vez, su voz flotando en la claridad. No temas al paso del tiempo. Cada respiración tuya es también mía. Donde estés, allí estaré. Lo que vivas, lo vivirá el cielo contigo. Una lágrima le rodó por la mejilla. No de tristeza, sino de reconocimiento. Había pasado años esperando una señal, y ahora entendía que la señal era su propia vida, sostenida día tras día por ese aliento invisible. El fuego interior se transformó en paz tibia. Ya no había lucha entre el cuerpo y el alma, ambos descansaban en la misma melodía. La respiración de Dios era también la suya. Y con cada exhalación, el universo le decía, aún no ha terminado. Abrió los ojos. El cielo comenzaba a clarear detrás de las cortinas. La noche se disolvía, lenta, sin ruido, como una promesa que cumple su ciclo. La anciana miró a su alrededor, la habitación seguía igual, pero el aire tenía otro brillo. La luz del amanecer entraba suave, dorada, viva. La estampa del arcángel Miguel seguía sobre la mesa, y la vela, aunque consumida, aún conservaba un hilo de llama, pequeño pero firme. Sonrió. La presencia no se había ido. Simplemente había cambiado de forma. Se levantó con calma. No sintió dolor en las rodillas ni cansancio. Caminó hacia la ventana y, al abrirla, el aire fresco del amanecer la envolvió. El cielo era azul claro, y las nubes parecían moverse con un ritmo lento y seguro, como si alguien invisible las guiara. Gracias, susurró. No a nadie en particular, sino al todo. Porque comprendió que su destino ya había cambiado, no afuera, sino dentro de ella. La anciana se quedó de pie junto a la ventana,
mirando el horizonte. El sol empezaba a elevarse y sus primeros rayos atravesaban el vidrio, cayendo sobre su rostro. La luz era cálida, casi viva. Todo parecía nuevo, aunque nada hubiera cambiado en apariencia. El reloj, que había estado detenido, volvió a sonar con un golpe suave, como si retomara su tarea bajo una nueva ley del tiempo. Tic, tac, tic, tac. Pero ya no marcaba el paso hacia el final. Ahora cada segundo era una promesa de comienzo. La mujer comprendió entonces el sentido de las palabras del arcángel: tu destino no termina aquí. Ya no esperaba milagros espectaculares ni cambios visibles. El milagro era ese instante, el corazón latiendo, el aire respirando, la certeza de estar dentro del amor de Dios. Se llevó la mano al pecho. Sentía allí el mismo calor que había sentido durante la noche, pero más suave, más humano, como si la eternidad se hubiera quedado a vivir en su pulso. El destino había cambiado porque ya no lo temía. Y en ese abandono, en esa confianza pura, descubrió que el cielo no quita caminos, los reordena. El día avanzaba lentamente. Los sonidos del mundo regresaban, el canto de los pájaros, el crujir de la madera, el murmullo lejano de la vida que continuaba. Pero nada de eso perturbaba la paz que habitaba en su casa. Esa paz tenía un color, un ritmo, una forma. Era azul, como la luz del arcángel, suave, como la respiración del amanecer. La anciana preparó su té. Mientras vertía el agua caliente, el vapor subió y se confundió con la claridad del sol. Estoy viva, pensó, y al decirlo, sonrió. No como quien se aferra, sino como quien se entrega. La imagen del arcángel Miguel sobre la mesa parecía brillar con más fuerza. Ya no era solo una estampa, era un recordatorio. El cielo había estado en su casa esa noche, y ahora vivía dentro de ella. Se sentó, tomó la taza entre sus manos, y antes de beber, susurró: que mi vida sea tu alabanza silenciosa. El reloj siguió marcando su compás tranquilo, y el mundo, afuera, giró sin ruido. El destino, por fin, había encontrado su cauce en la calma del alma.